Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a abordar un tema que muchas empresas dicen trabajar, pero pocas realmente aprovechan: el uso de datos en ventas B2B. Porque tener datos no es lo mismo que tener información, y tener información no es lo mismo que tener conocimiento accionable. En este episodio vamos a entender cómo transformar datos en decisiones, cómo leer el mercado con mayor claridad y cómo anticiparse en lugar de reaccionar. Si trabajas en ventas, estrategia o desarrollo de negocios, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Enrique Blen, especialista en investigación de mercados, marketing y estrategia empresarial. Actualmente se desempeña como vicepresidente de investigación y desarrollo comercial en BIMSA Reports, una empresa con más de 60 años de trayectoria en México, enfocada en proveer información estratégica para la industria de la construcción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación de mercados, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en firmas globales como GFK, Ipsos y Reputation Institute. A lo largo de su carrera, ha dirigido unidades de negocio en experiencias de cliente y consumo, incluyendo roles como director LATAM en GFK y director de nuevos negocios en Reputation Institute. Desde BIMSA Reports, lidera iniciativas que permiten a empresas tomar decisiones comerciales basadas en datos, analizando tendencias clave del mercado como el comportamiento de industrias completas y proyección de consumo en sectores estratégicos. Además, combina su práctica profesional con la docencia, siendo profesor en la Universidad de Anáhuac desde hace más de 2 décadas. Lo invité porque su experiencia permite entender cómo pasar de tener datos a generar conocimiento real que impacte en las ventas y en la toma de decisiones. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B, Enrique. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro. Muchas gracias. Todo muy bien, afortunadamente. Oye, pues es un gusto tenerte en este episodio y sobre todo en este tema que es la cuestión de los datos, ¿no? Que muchas veces decimos que quien tiene los datos lidera muchas de las cuestiones. Y me gustaría arrancar por ahí, me gustaría arrancar preguntándote un poco, cuando hablamos de transformar datos en conocimiento, ¿a qué nos referimos realmente en el entorno B2B? Mira, Pedro, transformar datos en conocimientos tiene que ver, uno, con la preparación del vendedor B2B, ¿sí? El vendedor B2B necesita estar consciente que las ventas son técnicas, ¿sí? A diferencia de estar vendiendo un producto de consumo, en el B2B nos enfrentamos a cuestiones técnicas muy, muy particulares, a poder entender cuáles son las necesidades, situaciones, tendencias de los mercados y que finalmente todo ese conocimiento técnico se tiene que transformar en datos, Pedro, y no en intuiciones nada más, ¿sí? Entonces, afortunadamente, hoy en día acceder a datos es mucho más simple que lo que sucedía hace, vamos a decir, 5 años. A través de la inteligencia artificial podemos acceder a muchos datos a partir de, información oficial, pero más que nada, Pedro, a poder escuchar a nuestros prospectos, a nuestros posibles clientes, a los clientes actuales a los que les quiero vender más. ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están enfrentando en sus mercados? Transformarlo eso a datos, ¿sí? Porque esos datos me van a ayudar a poder tener una argumentación, una respuesta mucho más eficaz, ¿sí? A lo que un prospecto, un cliente actual requiere, ¿sí? Entonces, los datos dan poder en muchos sentidos. Dan poder para las tomas de decisiones, ¿sí? Dan poder para también poder establecer los caminos de acción que yo pudiera estar ejecutando como vendedor, este, en el B2B, porque, bueno, yo siempre digo lo siguiente, y se lo oí a un instructor que tuve de ventas hace algunos años. Tienes que entender si a tu prospecto le duele algo, Correcto, y si le totalmente due de acuerdo contigo. y si le duele el ojo, ¿sí? Se lo vas a picar, ajá, y vas a entender cuánto le duele, y tienes que saber ese nivel de dolor, ujú. Y ya cuando le piques el ojo, ¿sí? Le vas a entregar la medicina. ¿Ok? Porque Exacto, ya surgió la urgencia. Si yo no entiendo el nivel de dolor que tiene, quizás voy a estar entregando una medicina muy potente
o voy a estar entregando una medicina muy débil, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Tener los datos es poder entender hacia dónde me puedo mover, cuál es el impacto que tiene la solución que le voy a entregar en el caso Correcto. de un vendedor B2B, ¿sí? En el caso de la toma de decisiones, perdón, no me puedo estar moviendo hoy en día bajo la intuición, ¿sí? Totalmente de No acuerdo podemos contigo. hacer eso. Y fíjate que una de las cosas que de pronto veo que pasa es que precisamente por esta nueva era donde tenemos acceso a muchos datos, ¿no? Pedimos datos en muchas de las cuestiones, en Ujú, formularios, cuando de pronto hacemos correos, listas, cuando de pronto hacemos algunas dinámicas de publicidad principalmente, ¿no? Que ujú. hacemos esta captura y se empiezan a obtener esa data y luego la data de consumo regularmente en los negocios. Me ha tocado ver también que en muchas de las ocasiones la empresa dice: "Okey, vamos a sentar esta cuestión para tomar los datos", empiezan a recabar y nunca logran usarlos. Se quedan únicamente como, pues, como un baúl, digámoslo así, ¿no? Con toda la información ahí guardada. ¿Y por qué, en tu experiencia, por qué ocurre esto? ¿Por qué luego no logran transformar toda esa información que ya generaron? Que muchas veces se da por la tendencia natural del propio negocio, ¿no? Del día a día, ¿por qué no logran después ocuparlo en, pues, en una estrategia? Okey. Es una pregunta que es muy, muy interesante y muy importante, porque yo me dedico y siempre me he dedicado a las ventas de investigación de mercados, ¿sí? Yo digo, vendo aire, vendo una promesa de que algo va a suceder y que algo va a salir. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sé. A lo mejor tengo algunas hipótesis que muchas veces los clientes me comparten, pero que los datos no se transformen en decisiones o no se transformen en estrategias, tiene que ver con algo muy particular, Pedro, que es que la decisión ya fue tomada, ¿sí? Okey, Voy a lanzar una campaña publicitaria, voy a lanzar un nuevo producto, voy a mejorar mis servicios, voy a mejorar, okey, ya tomé la decisión. Entonces, muchas veces los datos, ¿sí?, no son utilizados porque ya no me importan, porque ya tomé la decisión. Ujú. Aunque alguien diga: "Necesitamos hacer un estudio de mercado, necesitamos tomar datos, sacar datos de la organización, sacar datos de nuestros clientes, hacer un montón de levantamientos de datos y esos datos se quedan almacenados, porque la decisión ya fue tomada, Pedro, ¿sí? Tenemos que plantearnos que para tomar buenas decisiones, primero necesitamos los datos y no adelantarnos, no adelantarnos. Y sucede más en las culturas como las nuestras, las culturas latinoamericanas, ¿no? Tengo la intuición, tengo la urgencia, tengo a mi jefe, por atrás diciendo: "Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto". Perdón, la decisión ya fue tomada, es la presión demasiado demasiado grande. Hay inversiones que ya están sobre la mesa, que ya se realizaron. Entonces, yo digo: para qué recabamos datos si la decisión ya fue tomada? Recabemos los datos, analicemos los datos, veamos si esos datos nos dan la suficiente información como para decir: "Sí tomo esa decisión, sí arranco este nuevo negocio, sí hago una estrategia completamente distinta, o me sigo como estoy". Pero si no, no analizo y, en serio, la urgencia del día a día y la poca planeación y la poca visión, o la visión cortoplacista que tenemos en las culturas latinas, nos hace que siempre tengamos el tiempo encima, tenemos ahí los datos, no lo analizamos. Paremos un poco, evitemos riesgos, analicemos y tomemos buenas decisiones. Pedro, los datos sirven para tomar decisiones, ¿sí? Los datos para las empresas sirven para tomar decisiones. Para el vendedor B2B, tener datos de sus clientes, tener datos de los mercados, también le va a servir para tomar decisiones de cómo poder ofrecer una mejor solución, ¿sí? exacto. De nuevo, nos gana la urgencia, nos gana el cortoplacismo. Y Es fíjate por que eso ahorita que ajá, es por adelante, eso que adelante. pasa. No, 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 ya con esto termine, Pedro, gracias. Fíjate que ahorita que decías eso, me pongo a pensar un poco en esta, que de pronto es como una diferencia, una toma de decisión. Vamos a hablar, por ejemplo, de los dueños de negocio, hablando del tema de las pymes o en algunos vendedores B2B que también prefieren basarse en la intuición porque la intuición les ha dado un resultado, ¿no? Y de pronto viene esta cuestión de tenemos que ocupar los datos, porque los datos sí nos dicen
bueno, nos dan una primero de lo histórico y luego de lo que puede llegar a pasar con una tendencia, ¿no? Y de pronto como los dejamos afuera. Y me gustaría preguntarte, porque se me hace muy interesante, llega a pasar que muchas veces, precisamente por lo que decías tú ahorita del cortoplacismo, del pensamiento que es en corto plazo o de la remuneración inmediata que queremos, sabemos que tomamos los datos, mm, como tú dijiste ahorita, ya tenemos una decisión, pero queremos confiar en ellos, la aplicamos, pero no esperamos, ¿no? ¿Y en qué momento aquí, que eso es importante, a nivel pensamiento, y creo que tú lo tienes muy claro, cuál debería de ser este pensamiento de cambiar la cuestión de la intuición por la cuestión de la información? O sea, ¿cómo le hace uno como dueño o como vendedor para decir, voy a creerle más a los datos que a la intuición? Porque digo, creo que suena muy fácil, pero creo que no muchas de las ocasiones es tan sencillo tomar esa decisión, ¿no? Así es, yo creo que es súper complejo, es muy, muy complejo, ¿no? Porque, bueno, vamos a plantear el escenario de que todo va bien y todo ha venido bien, ¿sí? Nuevos negocios que nacen, que van creciendo, que de repente, le pegan a una bola, hacen un hit y hacen un jonrón, ¿sí? Y les empieza a ir muy, muy, muy bien, ¿ok? Pedro, las empresas y los seres humanos nunca estamos preparados para los malos momentos. Nunca estamos preparados para eso, ¿sí? ¿Qué sucede en los malos momentos? ¿Sí? Empieza una angustia y como no estoy preparado, esa angustia se vuelve muchísimo, muchísimo más fuerte, ¿sí? Eh, finalmente cambiar el chip de me ha ido bien por intuición, ¿sí? Pedro, puede haber sido un golpe de suerte. Ajá. Hoy en día, con soluciones por todos lados, ¿sí? Porque para un consumidor, para una empresa que necesita productos, servicios, soluciones, tiene muchísimas, muchísimas opciones, ¿sí? Este, y si no estoy preparado yo para atender la situación negativa, una crisis económica, una crisis sanitaria, ¿sí? Empiezo a tomar malas decisiones. Ya mi intuición no vale. Perdón, no estoy diciendo que la intuición no tenga sentido, porque esa intuición muchas veces está basada en la experiencia de la gente, ¿sí? Que tú ya ves y tienes la sensibilidad, ves ciertas condiciones y tu intuición y la experiencia dice, esto va a ir bien. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una situación que nunca hemos vivido, una situación adversa, tenemos que replantear si la intuición nos va a llevar hacia ese camino o necesitamos analizar mejor la situación para tomar decisiones, ¿sí? Este, la crisis sanitaria nos hizo reflexionar de muchísimas cosas, ¿no? En lo personal y en lo empresarial. Hubo algunos que les fue muy bien, hubo a otros que les fue muy mal, hubo a otros que se adelantaron a tomar decisiones porque pensaban que podían conducirse de cierta manera, les fue mal y después se dieron cuenta que se tenían que preparar de otra forma, ¿sí? Hacer el cambio de lo que he hecho a partir de mi experiencia ha sido lo correcto y me ha ido bien en los negocios, cuando llega una situación adversa, ¿sí? Eso no basta, eso no basta. Ahí tenemos que frenar y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ojalá todos tuviéramos ese colchón de dinero, ¿sí? Para la crisis económica. Cuando digo todos es en lo personal y en las empresas. Hoy tenemos este colchón, pero sucede que en las pequeñas empresas, cuando va bien, empiezan los grandes gastos, ¿no? Eso, ¿Sí? Vamos a sí, prepararnos para los momentos malos, ¿sí? En lo personal y en lo profesional, porque nunca sabemos cuándo va a llegar ese correcto. momento malo y puede suceder de un día a otro. Si no estamos preparados, vamos a tomar malas decisiones, porque la angustia nos hace tomar malas decisiones. Pero los datos, ¿sí? La información nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a reflexionar de una manera completamente distinta. Bien interesante esto que nos comentas, Enrique. Y fíjate que quisiera pasar esta parte donde hablamos del vendedor en su día a día Sí, y de esta cuestión de cómo ocupa la información, ¿no? Eh, obviamente hay todo tipo de vendedores en el segmento B2B,
que tienen cierta forma de recopilar información y luego de usarla, ¿no? Y ya Claro. estamos hablando desde los que prefieren seguir ocupando todavía su cuaderno, su agenda, estar recabando datos de esa manera, que me ha tocado ver, ¿no? Gente también que ya está mucho más acostumbrada a usar un CRM, pero que Ujú, de pronto lo ve como una tarea administrativa más que como una ventaja sobre su entorno. Y luego ya gente que también está ocupando lo que y bueno, muchas plataformas ya te lo permiten hoy, ocupar los datos que está recabando del cliente o del usuario o del ujú, prospecto, metiéndolos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ujú. Quisiera saber, en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia? Más bien sería, ¿qué tipo de datos son realmente relevantes para mejorar las ventas B2B o para estos vendedores? ¿Cuáles son los datos que deberían realmente ocupar o cómo deberían de ocupar esta información para Okey. explotarla? Muy bien. Te voy a decir desde mi punto de vista muy, muy particular, ¿no? Claro, Uno, cuando me estoy enfrentando a un nuevo prospecto, a un cliente, a un nuevo requerimiento, ¿sí? Independientemente de la etapa en que esté, ¿no? Si está en una etapa muy, muy temprana o está en una etapa mucho más avanzada, siempre tenemos que ver qué sucede con esta empresa, con su producto, con su servicio, entender un poquito en dónde estamos parados, ¿sí? Entrar al sitio web, entrar al perfil de LinkedIn de la persona con la que vamos a estar enfrente. Creo que eso es importante para saber a qué nos estamos enfrentando. En ese momento todavía no sabemos cuál podría ser la necesidad, el problema que tienen, que yo como vendedor le voy a tratar de solucionar con el producto, con el servicio. Yo me gusta decir más con la solución, aunque suene redundante, ¿cómo le voy a solucionar? Bueno, con una solución, muy, muy particular. Entonces, saber en dónde estamos parados, creo que eso es muy bueno de entrada, ¿sí? Entender qué productos, qué servicios ofrece, si tenemos un poquito más de información de fuentes secundarias, de fuentes oficiales, es bueno entender más o menos dónde estamos parados, pero hasta ahí para el arranque. Después viene una segunda parte, pero que para mí es la más relevante, y tú mencionabas el cuadernito, la carpeta, perdón, yo tomo notas, y tomo notas, y tomo notas. Tengo este primer acercamiento, este, para poder entender la necesidad, ¿sí? Pedro, hay que tomar todas las notas, porque ahí vamos a conocer estos datos, ¿sí? Este, tratar de pensar en que lo importante en ese momento es la necesidad que tiene este prospecto, este cliente, ¿sí? Pedro, evitar la tentación, porque todos los vendedores tenemos la tentación de presentar nuestra solución, ¿sí? Vamos a tratar de hacer nuestro proceso un poco más lento, y esa primera aproximación, Pedro, tratar de recopilar los datos de viva voz de este prospecto. Claro que esos datos de viva voz deben ir acompañados de un proceso de hacer preguntas inteligentes. Sí, y hacer preguntas inteligentes. Si no sabemos hacer las preguntas inteligentes, va a ser muy, muy complicado entender la problemática y luego entender las consecuencias o las implicaciones de no atender esa problemática, porque ahí es donde vienen muchos datos. Si no atiendes esta problemática, oye, yo podría estar vendiendo menos. ¿Cuánto menos? 20%, 30%. Podría estar importando de más, ¿sí? ¿Cuánto de más? ¿Qué costo tiene esa importación adicional? Podría estar, contratando una plantilla, además, podría estar invirtiendo más en comunicación, en publicidad, entender si no atiendo ese problema, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la implicación? Pero eso no lo voy a poder saber si no hago preguntas inteligentes, ¿sí? totalmente de acuerdo. Entonces, Oye, Enrique, esta es una segunda parte, ¿sí? No sé si quieras que te diga, Pedro, ahora lo del CRM, sí, sí, muy ¿sí? interesante. Danos lo del CRM, por favor. CRM. A ver, yo me he cansado de escuchar a vendedores en Latinoamérica quejarse del CRM, Claro, ¿sí? Perdón. Hoy en día hay CRMs muy amigables, muy, muy amigables, ¿sí? Que no son una carga administrativa, ¿ok? Porque correcto. están conectadas, ¿sí? La plataforma ya tenga mi Gmail,
o Outlook para correo, está conectada con mi CRM. Entonces, si yo mando un correo, se registra mi actividad directamente. Si yo hago una llamada telefónica desde mi número a partir de la aplicación de mi CRM, se 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 quedó la guarda llamada. la llamada. Yo puedo Claro, mandar mails desde el CRM o desde Outlook, ¿sí? Este, hay plataformas que conectan tu WhatsApp con el CRM, ¿ok? correcto. Perdón. Que alguien diga en este momento de la historia que el CRM es una carga administrativa, ¿sí? Como vendedor, para mí no es un vendedor profesional. No lo Totalmente de es. acuerdo. No lo es. Un vendedor profesional tiene que manejar el CRM y tiene que administrar todas sus actividades en el CRM, ¿ok? ¿Qué es Cierto. lo que sucede? El CRM puede ser una fuente de datos tremenda si es bien alimentado. Si es bien alimentado. Te voy a dar un ejemplo de lo que me está sucediendo hoy en día. Se fue una de nuestras vendedoras, ¿sí? Ujú. Y nos reasignamos algunas cuentas. Ujú. Yo aunque tenga un puesto alto aquí en la organización, a mí no me importa. Yo soy un vendedor y yo me voy a ensuciar las manos, ¿sí? Pues, Que eso es bien importante, cierto. para los directores de venta. También te tienes que ensuciar las manos, ¿sí? Entonces, tomo esa cuenta que me toca, la veo en el CRM y puedo ver todas las actividades que hay alrededor, ¿sí? Ujú. Lo lees y sacas datos. ¿Sí? Oye, pidió este producto, luego pidió un descuento, luego se volvió a recotizar. Sucedió que hubo muchos replanteamientos de la solución, perfecto, y se cerró el negocio, pero ahora nada más quiero hacer ese primer contacto. Oye, en el CRM me dice, falta tantas semanas para que le tengas que mandar una cotización adicional porque lo va a necesitar. Si está ahí, lo voy a Excelente. poder hacer y nos va a Claro, facilitar la vida como vendedores B2B y como gerentes de ventas y como directores de ventas. Vamos a tener todos los datos, toda la información a partir del CRM. Y eso es vital para tomar buenas decisiones, Pedro, porque si correcto. no, no sabemos dónde estamos parados y ahí debería estar todo. Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Y veo aparte de esta cuestión de, bueno, digo, acabas de dar tú algo muy claro, ¿no? El tema del uso de la tecnología precisamente para toda la opción que nos da de la ocupación de la información. Y por ahí me gustaría preguntarte algo, porque creo que muchas veces lo que platicábamos al inicio es, em, nos dicen o escuchamos de pronto, ten los datos, ¿no? Y empezamos a buscar todas las formas de tenerlo. Y entonces tenemos de pronto el CRM y de pronto tenemos algún otro software administrativo, un ERP, ¿no? Y Ujú, llegamos a tener, y de pronto ya hay muchas fuentes de datos, ¿no? ¿Cómo debería, porque me gustaría preguntarte eso, cómo debería comenzar a pensar una empresa en estructurar todas esas fuentes de datos para después ocuparlas? Es decir, si pudiéramos dar como una estrategia muy sencilla que el director o el dueño dice, oye, ¿sabes qué? Ya quiero comenzar a ocupar todos los datos que he recabado todos estos ujú, años. ¿Por claro. dónde debería de empezar para juntar todo y después comenzar a pensar en explotarlo? Okey. Pedro, lo más común que yo veo que sucede es de que las empresas primero tengan un ERP antes de un CRM, Oh, ¿sí? interesante eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el ERP se convirtió en una herramienta administrativa muy importante, muy poderosa, porque te da eficiencia, te da control, no se te van las cuentas por cobrar, o sea, te evita errores, ¿okey? Sí. Muchos de los ERPs, ¿sí? No tienen esos, vamos a decir, módulos de CRM, eh, amigables, porque no están diseñados para ser CRMs, ¿sí? Entonces, de repente empieza la tentación de que yo ya tengo mi ERP, ¿sí? Pero veo que se puede agregar un módulo de ese CRM. Hay que evaluar muy bien si ese módulo del CRM que nos ofrece nuestro ERP es funcional, es amigable, es poderoso, entrega buenos gráficos, lo puedes moldear a tu manera. Es decir, si tú tienes tu proceso de ventas estructurado en 6 fases o en 7 fases, ¿lo puedo mantener así o me tengo que acoplar? Hay que evaluarlo muy bien. Pero, después de hacer esa evaluación, ¿sí?
Y hay que también evaluar los CRMs que hoy existen y que nacieron como CRMs, ¿sí? Y que posteriormente se ha convertido en plataformas más integrales de gestión comercial, ¿sí? Este, y que hay algunos que son tan poderosos que se pueden conectar de manera mucho más simple a tu ERP. Ujú. O la otra es que se están convirtiendo también en ERPs, o sea, nacen como CRM, se van convirtiendo en una plataforma de gestión comercial total, es decir, puedes vincular tu área de servicio a clientes, tu área de marketing y comunicación, campañas para que todo vaya confluyendo en el CRM. Esas plataformas tan poderosas se, se están convirtiendo también en ERPs, ¿sí? No, las aplicaciones que tiene Salesforce hoy en día son una locura, ¿no? Yo he utilizado Salesforce, hoy en día aquí en la empresa no utilizo Salesforce, ¿sí? Este, pero pasamos por ese proceso, Pedro, ¿sí? Dos, no, no tengamos estrés en la conexión, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo decidí mantener mi ERP y tener por separado mi CRM, no hay que estresarnos por ese vínculo y esa conexión. Siempre va a haber un momento en que se vaya a tener que alimentar, ¿sí? Pero bueno, finalmente, esa alimentación la vamos a poder hacer manual, ¿sí? Porque el RP va a necesitar un documento para iniciar el proceso administrativo cuando se cierre una venta. En la empresa donde yo colaboro aquí en Minta Report le llamamos orden de venta, ¿sí? Alguien me dice, sí te voy a comprar, perfecto. Yo le voy pidiendo todos los datos para darlo de alta como cliente, pero no voy a poder hacer nada si yo no genero un documento que alimente a mi ERP que se llama orden de, ¿sí? Entonces, el mismo vendedor, tiene la tarea de hacer su orden de venta e iniciar el proceso administrativo y con el área de gestión de facturación, ¿sí? O el área de gestión de dar de alta el cliente en el ERP. Perdón, de todos modos ya lo hacíamos, ¿sí? No teníamos CRM, pero alguien nos decía por mail, va, te voy a comprar, perfecto, genero el orden de venta y eso ya alimenta. Esa orden de venta, Pedro, tiene que ser un documento que también esté cargado en el CRM. ¿Ok? Porque muchas veces lo que sucede es que las propuestas, cotizaciones van y vienen, ¿sí? Entonces hay 5, 6, 7 versiones, pero la última es la orden de venta y eso fue lo que hoy nos compró, ¿ok? Este, la alimentación de los clientes, prospectos, toda nuestra base de datos de negocios, de empresas, ¿sí? Los CRMs son muy amigables para eso, ¿ok? Yo descargo todo lo que tenga en mi ERP, ¿sí? Armo una base de datos y la implementación de mi CRM, pues nada más es apretar 2, 3 botoncitos y se sube todo, ¿sí? Ya están listos. Después cada vendedor va a tener que revisar y va a tener que completar algunas cosas, pero Pedro, eso también es trabajo del vendedor, ¿sí? Correcto. Eso también es trabajo del vendedor. Entonces, yo aquí el consejo que les daría, Pedro, que no se estresen, ¿sí? Ujú. Que lo evalúen bien, ¿ok? Este, yo soy más de la idea de tener un CRM que haya sido diseñado como CRM y no un ERP que se le agregue un Mm, módulo de CRM, porque las claro, funcionalidades que tienen los primeros son mucho más potentes porque en su nacimiento fue pensado en eso, ¿sí? correcto. Voy totalmente de acuerdo, Enrique. Y para cerrar esta primera parte, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados. Ay, esta parte de la experiencia en ventas que tiene me interesa mucho, es, ¿cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Quedarse callado, Pedro, Escucha, claro. escuchar, ¿sí? Este, de nuevo, siempre decimos, ese es buen vendedor porque tiene, así como decimos en México, tiene buen choro, es chorero, es buen vendedor. No, perdón, ese no es el buen vendedor. Yo quiero el Correcto. vendedor que se quede callado, que entienda, que tome notas, que formule preguntas, ¿sí? Porque eso te va a dar el entendimiento de lo que requiere, de la solución que requiere, ¿sí? Creo que esa es la fórmula, quedarse callado
entender y plantear una solución con base en lo que me está diciendo, en esa necesidad, ¿sí? 2, ser transparente, ser honesto, ¿ok? cierto, Porque si yo puedo generar esa primera venta, engañando, haciendo un overpromise, perfecto, basta. Salí de el problema en el corto plazo. En el largo plazo, eso se convierte en un problema más grande. ¿Sí? totalmente de Porque acuerdo. tienes un cliente poco satisfecho, porque tienes, un cliente que ya no te va a comprar más y porque estás gestionando una mala reputación, ¿no? Me engañaron, lo que me vendieron no sirve para esto, no me está solucionando. Fue un overpromise, ¿sí? Que Finalmente, si yo entiendo bien en dónde estoy parado, cuál es la solución que necesita, yo puedo darle todos los pros y los cons junto, ¿sí? cierto, La transparencia te va a generar la siguiente venta. O a lo mejor te dice: "Hoy no te va a comprar", pero te va a tener ahí en 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 mente, la en la mente, ¿no? Sí, hiciste un exacto. trabajo de posicionar tu empresa, tu marca y tu posición como vendedor ante un prospecto que igual no te compró, pero que confió que le estabas diciendo la verdad. Coincido totalmente porque creo que una de las cuestiones principales, no siempre en el inicio, pero sí muchas veces cuando hay más urgencia por vender, así le llamo, no prestamos atención precisamente a toda la necesidad, no sabemos escuchar lo que tú dices, arrojamos el pitch de venta porque pensamos que entre más rápido cierre, mejor, y siempre hablamos de que la persona del otro lado, el comprador, pues siempre lo huele, ¿no? Huele cuando hay una necesidad o una cuestión así, o Huele sea, que huele el miedo, exacto, de que como los vender por perros. vender, Sí, sí. y sí que coincide que es una de las principales cuestiones que tiene ahí con la parte de generar confianza. Y quisiera pasar, Enrique, a una sección del programa donde hacemos preguntas más breves para que el auditorio se lleve cuestiones accionables. Okey. La siguiente sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Desde tu experiencia, ¿qué práctica o enfoque permite realmente convertir datos en decisiones comerciales útiles? Hacer buenas preguntas, ¿sí? Redactar buenos mails. Ah, es Ujú, buena. sí, ¿Puedes profundizar un poquito más en ese por qué el de buenos okey, mails? redactar buenos mails. Okey. A ver, hoy en día yo puedo estar haciendo esas aproximaciones, ya sea en una expo, ¿sí? Ya sea a través de LinkedIn. Pero tengo que formalizar ese contacto, ¿okey? Qué bueno que tenemos el WhatsApp, porque nos ayuda a agilizar mucha comunicación, pero, pues, la manera de formalizarlo es a través de un correo, ¿okey? Pedro, necesitamos ser muy concisos en lo que queremos, ¿sí? Y llamar la atención muy bien, llamar la atención, ¿okey? Este, también entendemos que nos llegan un montón de correos. ¿Sí? Y muchísimos, y algunos son basura, algunos sí son relevantes, muchos internos, lo que sea, ¿sí? Este, necesito llamar la atención desde el asunto del correo, ¿ok? Entonces hay que pensarlo y repensarlo y repensarlo, ¿ok? Luego, escribir un mail. Diciendo: "Oye, me gustaría presentarte algunas herramientas. Oye, he visto", ¿sí? "Oye, con base en lo que conversamos en la expo, me gustaría, generar una reunión para entender mejor tu necesidad", pero que ese mail, Pedro, lo puedas ver de un solo pantallazo, ¿sí? Que no le des scroll down, sigue el mail, sigue el mail, sigue el mail. Que seas muy, muy claro. Ya cuando lo termines de redactar, lo revisas. Y ahora trata de decir lo mismo con menos palabras, ¿sí? Porque necesitamos transmitir un buen mensaje, ¿sí? Afortunadamente, ChatGPT te va a ayudar todavía a hacer una tercera revisión para, poderlo acortar y hacerlo más ejecutivo y transmitir mejor ese mensaje, ¿sí? Final, siempre cerrar con: "Necesitamos vernos, necesitamos agendar". ¿Sí? Necesitamos agendar. Luego, evita
evita estar mandando anexos, ¿sí? Evita estar mandando anexos. El anexo en algún momento lo vas a revisar, ¿sí? Tu presentación de credenciales, tu presentación de catálogo de productos, tu presentación de soluciones, no es importante en ese momento. Lo importante es llamar la atención para generar esa siguiente reunión, ¿sí? Pero si no utilizo las palabras, exactas que llamen su atención y no doy un mensaje muy, muy sólido de qué es lo que necesitamos, qué es lo que quiero de él, ¿sí? Nunca van a pasar las cosas, Pedro. Pero esto también es a prueba y error. Hay mensajes que funcionan bien para cierto perfil de clientes o prospectos, y hay otros mensajes que no funcionan tan bien, ¿no? Pero no nos tenemos que desesperar, ¿sí? Tenemos que ir matizando, matizando, cambiando el soviet, cambiando las palabras, que va a llegar un momento que diga, lo que me están diciendo ahí Me interesa. me Correcto. interesa, vamos a reunirnos, venga, La ¿sí? constancia, correcto. Sí. Y pasemos entonces a la siguiente sección, se llama el rompe objeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Enrique, cuando propones trabajar con datos y análisis estratégico, ¿cuáles son las principales objeciones que te encuentras en las empresas y cómo las abordas para avanzar? Okey, a ver, la principal objeción siempre es el precio, ¿sí? Y eso sucede, aquí y en China, ¿sí? El Sí, precio. Y, más en China ahora. sí, ¿verdad? El tema es de que el vendedor, ante la objeción del precio, da el descuento. No, Sí, no, 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 ¿sí? Porque estamos, quitándole valor a nuestra solución, independientemente lo que sea. ¿Ok? ¿Sí? Tienes que manejar esa objeción de manera muchísimo más inteligente, ¿sí? Y estar preparado para las diferentes objeciones que te pudieran venir, ¿sí? La del precio siempre te va a venir. Ajá. La del precio siempre te va a venir. Este, tiempos de entrega, ¿sí? También son objeciones que tenemos por ahí. Entonces, pero si no estás preparado con tu estructura mental para responder, lo más fácil es dar descuentos. Lo más fácil es decir: "Sí, te lo entrego antes", ¿sí? Necesitamos estar muy, muy bien preparados para contestar y para empezar a manejar esa objeción. Entiendo que la inversión que tienes que hacer para comprar esa maquinaria es muy alta y que quizás no la tengas presupuestada. Pero imagina cómo vas a mejorar tu producción en los próximos 6 meses y lo que te vamos a ahorrar de plata por la ineficiencia que hoy tienes operativa con esas maquinarias, ¿sí? Pedro, no va igual le vas a dar un descuento, ¿sí? Al final, ojo, necesitas tener también en la organización una política de descuentos, ¿sí? Pero igual le vas a dar un descuento, está bien, para que se quede tranquilo, pero le estás generando valor, pero ese descuento no va a ser más del 5%, ¿sí? La objeción del tiempo de entrega, perfecto, con mucho gusto, yo te voy a poder entregar en ese tiempo, pero te voy a tener que subir el precio. ¿Por qué? Porque necesito acelerar la producción, necesito más manos, necesito contratar a otro transportista. Okey, sí te lo voy a hacer, pero te voy a subir el precio porque se lo vas a tener que pagar. A ver qué te dicen, ¿sí? Okey, entrégamelo antes. ¿Cuánto me vas a subir más? No, pues un 15%. Si es urgente, ¿sí? Te lo van a pagar, te lo van a pagar. Ujú. Entonces, ahí manejas otra objeción. De repente, Pedro, hay objeciones demasiado técnicas, ¿okey? El vendedor profesional debe en ese momento decir: "Perdón, no te puedo contestar, necesito ir con mis ingenieros, necesito ir con gente muchísimo más preparada técnicamente que yo, ujú, pero regreso contigo ese mismo día o al día siguiente y ya tenemos que programar la reunión de regreso", ¿okey?
O sea, no podemos dejar que se enfríe. Necesitamos, dar una respuesta muy rápida ya en ese momento del manejo de objeciones. Y si no la tengo porque es demasiado técnica, tengo que acelerarme a mí mismo como vendedor para buscar la respuesta, ponerlo a la mejor enfrente de alguien que me pueda apoyar en eso, ¿sí? Para generar confianza. O sea, no quiero al vendedor que se las arregle todas de cintura en el momento. Tiene que parar y tiene que pedir ayuda y regresar con una buena respuesta, ¿sí? Se vale, porque eso también se llama profesionalismo. No tengo la respuesta, te lo tengo que decir, no me la voy a inventar, porque si me la invento, puedo caer en un overpromise tremendo, ¿sí? Lo cierro ahora y tengo el problema al rato. Correcto. Oye, y fíjate que ahorita que decías eso, hay como dato, creo que una de las cosas que me he percatado mucho, así como existe esta diferencia entre comercial y marketing, también hay una diferencia entre comercial y operaciones luego de comunicación. Y precisamente lo que tú comentas, me ha tocado ver ya en muchas organizaciones, principalmente en la parte de la construcción y en la parte también de la industria, producción, me refiero, que ya muchas de las áreas ya tienen especialistas que dan soporte al área comercial prácticamente inmediato, o sea, no los quitan de hacer funciones, sino, digo, a pesar de que tienen perfiles técnicos haciendo labor de ventas, hay muchos que tienen vendedores y que tienen áreas específicas para la cuestión técnica de apoyo. Y precisamente me ha tocado ver vendedores que de pronto les tocan ir solos, casi siempre los mandan en dupla, ¿no? Pero ingeniero o operativo y comercial. Pero me ha tocado ver precisamente esa flexibilidad que ya están empezando a tener para que si al momento hay una cuestión técnica, hay una llamada o una videollamada al momento, se solventa la solución o se profundiza, algo que era difícil ver antes, ¿no? Ahora la tecnología nos brinda esa posibilidad, y se aclaran los puntos, los temas, porque coincido totalmente contigo en que, el vendedor sí, digo, ojalá se la supiera de todas, pero para eso hay especialistas también y cuando es una venta compleja, que es precisamente la que hacemos, siempre tener más equipo también robustece que la solución sea más rica, por así decirlo, ¿no? Y más clara para que entiendan todos los contextos muchas veces que requiere el comprador. Es un excelente consejo, Enrique. Sí, la verdad es de que ayuda mucho a solucionar y que el proceso continúe ¿sí? Este, muchas veces hasta esa gente de operaciones de producción se vuelve vendedor. Ujú. Exacto, Y eso está buenísimo porque tienes el conocimiento técnico. Pero por otro lado también, Pedro, a ver, sucede en todos lados, ya sea, en las mejores familias pasa eso. Llegas como vendedor y esperas la capacitación. y no hay Perdón, capacitación, no hay claro. capacitación, o No, es una inducción, ¿sí? El vendedor profesional se tiene que preparar, tiene que ir a es preguntar, tiene que leer, se tiene que meter, ¿sí? Se tiene que ensuciar la mano, se tiene que autogestionar su capacitación en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Independiente si estés en una pequeña empresa, si estés en una gran empresa, ese vendedor pues tiene esa conciencia que si no se está actualizando, que si no tiene conocimiento técnico y que si no también tiene la, ¿cómo podemos, cómo decirlo? La humildad para saber que en algún momento necesita ayuda, ¿sí? correcto, Nunca van a suceder las cosas. La humildad para saber que no puede resolverlas todas, ¿sí? Ese es un vendedor profesional. Y así coincido, continúan mejor los procesos. Pero bueno, el vendedor que no quiera entrenarse, que no quiera capacitarse, que no le quiera invertir de su tiempo, ¿sí? Para ser un mejor vendedor, bueno, no puede, no tiene ese sentido de urgencia para salir a vender. correcto. Pues, buenísimo, Enrique. Y pues, me gustaría cerrar el episodio y antes de cerrar, quisiera que nos platiques un poquito más la gente que quiere encontrarte o conocer más de tu trabajo, ¿dónde puede ponerse en contacto contigo? Mire, les paso mi correo electrónico. Mi correo electrónico es enrique.bledel. Bledel se escribe con L al final, ¿sí? @vimsareports.com. Ahí me puede contactar directamente. También a través de la página, de nuestro perfil en LinkedIn, de Vimsa Reports. Ahí también, pudieran
ponerme algún mensajito. La persona que maneja LinkedIn, me reporta directamente a mí. Cuando no puede contestar, viene conmigo y si es un mensaje directo para mí, también ahí estoy. También ahí está mi perfil de LinkedIn activo para que me manden un mensaje directo. Con mucho gusto nos ponemos en contacto, ¿sí? Es otra de las cosas, vendedores, por favor, buen perfil de LinkedIn, buena fotito, ¿sí? Bien estructurado, bien claro su puesto, porque luego se inventan cada cosa. Soy líder en transformación humana. ¿Qué es eso? No eres director de ventas, o eres director de recursos humanos. Tratemos menos filosófico, porque de repente empezamos a dar mensajes poco claros. Y si yo estoy tratando de prospectar en LinkedIn y me invento un puesto ahí raro, o sea, no vas a ver ese perfil al cual estoy tratando de contactar. Si le quiero, soy de una secta, o soy de una empresa, o sea, ¿qué pasa ahí? Seamos muy, muy claros para que no perdamos nuestro tiempo y no perdamos el tiempo, hagamos perder el tiempo de nuestros posibles prospectos en entender este vato que quiere. Correcto. Sí, Excelente. Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar con gracias, nosotros en Pedro, este un episodio placer. y ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias igualmente. Saludos a la audiencia. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió, te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Joana y Salvaluca en la producción y a todo el equipo de Edison. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas.